Estamos comenzando esa nueva serie enfocando en cómo las personas que estaban alrededor de Cristo fueron impactados, transformados, cambiados, salvados y sanados por haber experimentado la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y hoy día, todo el material se está tomando del currículum que estamos usando con nuestros jóvenes. Por lo tanto, algunas de las preguntas vienen en forma muy profunda y muy sencilla. Quiero comenzar preguntándole lo siguiente. ¿Ustedes han recibido un texto o un correo electrónico de alguien y en el momento de recibirlo han sentido que el texto o el correo es inapropiado? Las palabras muy directas, tal vez hasta insultos, usted ha leído en el texto. ¿Ha sentido una rabia, una tristeza, un golpe? ¿Por qué me va a tratar así? Me imagino que cada uno de nosotros hemos experimentado eso, y más en la comunicación que viene electrónicamente, en lo cual no podemos interpretar todo lo que está alrededor de la persona que lo envía. Yo espero que igual que ustedes han recibido un texto así, que han seguido las instrucciones de Cristo y han ido directo a la persona, en vez de ir allí a hablar mal de la persona o quedarse allí enojado ya diciendo que nunca jamás le va a textear. Espero que nosotros como comunidad de Cristo hemos ido directo a preguntar a la otra persona: ¿por qué me mandaste una comunicación así? Yo no sé si le ha ocurrido a usted, pero a veces cuando yo he hecho eso, cuando yo he ido a alguien en lo cual yo he sentido ofendida, me doy cuenta que la intención de la persona no era así. Y las palabras que yo estaba interpretando sarcásticamente realmente no tenían ese tono. O que el corazón de la persona, al preguntarme algo que era demasiado directo, hasta se sentía como un puñal, era realmente simplemente algo pragmático. A veces nosotros, cuando estamos recibiendo comunicación de otro, cuando no tenemos el beneficio de ver el carácter y el contexto de la comunicación, nos equivocamos hasta de las intenciones de la persona. Mientras cuando estamos persona a persona, podemos ver los ojos, podemos ver si hay una risa o no, podemos ver los gestos, cuán cerca que la persona se siente, y mucho más si conocemos a la persona y de tiempo podemos imaginar que no nos va a ofender así, que debemos de estar leyendo el texto inapropiadamente. De la misma manera, yo siento que muchas veces nosotros sentimos que recibimos mensajes o comunicación de Dios, pero lo malinterpretamos porque no estamos manteniendo en mente el marco del carácter de Dios, que Dios es ¿qué? Amor. Y si el contexto y el carácter de Dios es amor, la comunicación y la intención de nuestro Dios va dirigido en esa misma línea. Juan es conocido en la Biblia por ser el discípulo amado. Algunos se ríen de Juan mismo porque los 23 veces que se hace referencia a Juan como discípulo amado, muchas de esos Juan mismo lo escribió. Pero no se puede negar el hecho que el discípulo Juan sentía una cercanía con
con Cristo, una forma de estar acompañándole a Jesús en el ministerio que era íntimo y extraordinariamente importante para él. Ese mismo discípulo, Juan, comenzó a aprender del carácter y del contexto de Dios a través de su experiencia con Cristo. Yo quiero que ustedes tomen un momento de reflexionar sobre su experiencia de Dios. Si tuviera ustedes que darme unas palabras para describir a Dios, ¿qué me diría? ¿Que Dios es qué? ¿Que Dios es enojado? ¿O que Dios es o está decepcionado? ¿Que Dios es divertido o que Dios es desinteresado? ¿Que Dios está lejos o Dios está cerca? ¿Que Dios es viejo o Dios es joven? ¿Que Dios es justo? ¿Que Dios es amoroso? ¿Que Dios es lleno de perdón y de misericordia? ¿Que Dios es comprensivo? Yo creo que como adultos y tal vez más como personas que hemos andado en la iglesia, sabemos que debemos de decir que Dios es bueno y que Dios es poderoso y que Dios es amoroso, pero en el fondo de nuestro ser, yo les pregunto, ¿qué ha sido tu experiencia o tu sentir de Dios? Porque muchos de nosotros tenemos adentro un sentir que Dios nos va a castigar, o que Dios nos va a rechazar, o que Dios no puede interesarse por todos los detalles de nuestras vidas. Estamos comenzando ese periodo de Cuaresma. 40 días en lo cual como iglesia, como comunidad de Cristo, como individuos, estamos comprometiéndonos a caminar más de cerca con Dios. Pero la semana pasada yo tuve a alguien de los 45 que me han enviado un correo diciendo, pastora, yo quiero ayunar y orar en la Cuaresma. Una de esas personas me preguntó, pero pastora, ¿cree usted que Dios se va a enojar conmigo si fallo? ¿Y como azúcar cuando he decidido que no lo voy a comer? Y la pregunta fue muy clara, muy sencilla. Pero implícito en la pregunta es un miedo de Dios y una equivocación de qué es el carácter de Dios y la razón por la cual debemos de ayunar. Dios no necesita nuestro ayuno para cumplir su propósito. Dios nos invita a quitar las cosas de nuestras vidas que impide el caminar con Él, pero Dios siempre nos invita con amor. Imagínese, cuando usted fue niño, ¿qué fue su imagen de Dios? Un hombre barbudo, un hombre grande, una nube por allá, un Dios que castigaba o un Dios que abrazaba a los niños que venía donde Él. En ese Cuaresma, yo creo que es muy importante comenzar enfatizando el hecho que la naturaleza, el carácter, la definición de Dios es amor. Y de allí cae todo lo demás de nuestro entender de Dios. Ese texto de Juan 19, normalmente lo leemos en Viernes Santo, enfatizando tanto que el pecado humano causa dolor a Dios. Pero quiero que hoy día leemos en ese texto las manifestaciones y las pruebas del amor tan profundo de Dios con nosotros. Primero,
quiero que vemos que tantas veces que Pilato le dice a la gente que ese Jesús no le encuentro culpable de nada, la gente tiene una furia, una ira, un rechazo de Dios tan impresionante. Yo no sé ustedes, tal vez en mi vida no he sido uno allí abajo gritando crucifíquenlo, pero han tenido momentos en mi vida en lo cual yo le he rechazado a lo que Dios ha querido hacer en mí. Y lo impresionante del amor de Jesús en ese texto es que Jesús no se quita de lo que está pasando. Tantas veces que responden que le deben de crucificar, tantas veces que el pueblo le grita que la ley dice que debe de ser matado por haber dicho que él es hijo de Dios. Tantas veces que el pueblo le rechaza, Jesús se queda. Porque su amor es tan profundo. El texto bíblico que habla del hecho que Jesús deja los 99 para buscar el uno. Los textos bíblicos que nos recuerda que aun cuando hemos tomado todos los recursos de Dios y hemos ido como el hijo pródigo a gastarlo en cosas que no debemos, al volver, ¿quién nos espera? Dios, con un amor tan profundo y impresionante. Si yo fallo y como azúcar o no termino mi ayuno como me había dedicado, ¿Dios se va a enojar conmigo? No. Dios nos está invitando a escuchar su comunicación con nosotros en el contexto de amor que nos invita a una relación tan profunda que Dios mismo está dispuesto a aguantar nuestro rechazo para llegar a nuestro corazón. Dios es persistente, hermanos. Y uno vive lo suficiente para ver cuánto Dios ha aguantado de cada uno de nosotros para seguir una y otra vez mostrando su amor. Pilato se asusta tanto de la rabia de la gente como del hecho que no puede encontrar nada culpable en Dios. Entonces Pilato vuelve a su cuarto y comienza a dialogar con Cristo y le dice: ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Sos tan raro en tu forma de amar. ¿De dónde eres? Pero Jesús no le contestó nada. Nos dice el texto. ¿Te niegues a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No me vas a hablar? Y luego Pilato le dice: ¿no te das cuenta de que yo tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifican? Y la respuesta de Dios es segunda muestra de su amor. Jesús dice: Pilato, usted no tiene ningún poder sobre mí si no te hubiera dado desde arriba. Muchas veces saltamos esa parte, pero allí es una esencia del amor de Dios. Jesús le dice a Pilato: yo no estoy aquí porque usted me tiene preso. Usted cree que tiene el poder para liberarme o el poder para crucificarme, pero yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios encarnado. Si yo quisiera, pudiera yo romper esas cadenas y salir. Cualquier poder que usted tiene, Pilato, lo tiene porque Dios lo ha permitido. Y lo importante en eso es el entender
que aún que Jesús fue maltratado, aún que vemos la injusticia del pecado del ser humano, Jesús en ningún momento fue víctima. Jesús tomó la decisión, escogió dar su vida por vos y por mí. No fue tomado, fue regalado. Regalado a un precio de sufrimiento muy alto. Regalado en medio del efecto de todo el pecado del mundo, pero regalado, escogido por amor, por salvar a ustedes y a mí. Juan, el discípulo amado, podía decir al pueblo pequeño, naciente cristiano, Dios es amor, porque había visto con sus propios ojos un Dios darse por salvarle a él y a todo el resto del mundo. Parece sencillo, pero una de las cosas teológicas más profundas que aprendí de un pastor antiguo mío. Y me dijo, Jennifer, amor siempre requiere escoger. En el momento que usted no decide que va a amar, está siendo sujeta. Pero cuando uno toma la decisión de dar tu amor a otro, es un acto sagrado. Igual en ese caso, no es que le quitaron la vida de Jesús, es que Dios escogió dar su vida por amor por ustedes y por mí. Y allí es la esencia del poder de Dios. ¿Te has puesto a pensar que en esa cruz unos cuantos clavos mantenía el Dios del universo? ¿Te imaginas el amor que Dios tuvo por nosotros? Escoger, decidir, quedarse allí por liberarnos. Mucho más profundo que simplemente pensar que fue crucificado. La tercera cosa que quiero que vemos en ese texto es que cuando le ponen el letrero en la cruz de Jesús, y eso no me había puesto a pensar en eso hasta que estuve en Israel y lo estaban explicando, en vez de solo ponerlo en hebreo o arameo, le ponen en varios idiomas. Jesús, Rey de los judíos. En latín, en griego, en hebreo, en arameo. ¿Por qué tanto? Por burlarse de él. Excepto del hecho que allí es testimonio al hecho que nuestro Dios es un Dios de amor de por todos. Blancos y negros, latinos y asiáticos, griegos, latinos, lo que sea. Esa cruz es para todos. Un amor de Dios tan profundo. Tan profundo. Pero la expresión de amor que más me gusta en ese pasaje es la expresión al final. Allí tenés el Dios del universo, con el poder de salir de donde está Pilato, con el poder de romper hasta la cruz donde le están crucificando. Allí tenés a nuestro Señor, aguantando dolor y sufrimiento, y en ese momento de brazos extendidos, dando su amor por todo el mundo, ve desde la cruz a su amigo, el discípulo amado Juan, y a su mamá. Y en un detalle tan tierno y tan importante, dirige la palabra a Juan, diciéndole a Juan, esa mujer, ahora que va a quedar sin hijo, es madre tuya. Y ese hijo
ese amigo, ese discípulo amado mío, Él te va a dar posada en su casa. Detalles. Me recuerda mucho de una historia que me contó una pastora que antes fue pastora de esta iglesia. Ella fue pastora blanca, que su vida fue cambiada por los movimientos de derechos civiles en este país. Y desde joven, ella fue la primera persona que su fe fue tan viva que yo comencé a creer en Cristo en una forma que nunca jamás había. Me hablaba de ser mujer blanca, entrando en iglesias con personas afroamericanas y la misma iglesia echándole afuera a patadas, tan fuera del amor que se habían llegado. Y cuando ella me estaba contando, en una de las muchas veces que me contaba de su experiencia, me contaba de un momento que fue a una marcha por derechos civiles junto con otras personas y pasaron el día marchando por ese amor grande, representando el hecho que Dios ama a todos. Llega a la casa después de un día cansado, se siente en el sofá, pone sus pies sobre algo y de repente uno de sus hijos le dice: mami, ¿me puede ir a traer un vaso de agua? Y ella, ahí nomás, comienza a levantarse y su amiga le dice: no, estás cansada. Has estado marchando todo el día. Deja al niño que vaya a traer su propio agua. Y ella le volvió a decir a su amiga, y me lo contó a mí siendo adolescente. No, le dijo, yo quiero que mi hijo sepa que el amor por lo cual yo marcho es el mismo amor que me hace darle un vaso de agua a mi niño cuando me lo pide. Parece sencillo, pero nunca jamás se me olvidó esa historia. Porque para mí es como Cristo en la cruz. ¿Cuántas veces nosotros estamos atareados con las cosas del ministerio, atareados con necesitar leer la Biblia, orar o lo que sea, servir? Y se nos olvida de los detalles de amar a la persona que está enfrente. Dios, salvando el mundo, tuvo el amor por hablar a su discípulo amado y cuidar de su mamá. Porque el amor de Dios es tan grande, tan poderosa y tan específica, que en ese Cuaresma, cuando usted y yo reflexionamos de todo lo que Dios ha hecho en el universo, nunca jamás debemos de olvidar que la petición de tu corazón, que la lágrima que sale de tu mejilla, le importa a Dios. Porque Dios es amor. Es poderoso. Que no solamente la gente que observaba desde lejos podía ver amor en Cristo, pero las personas cerca, como Juan, las personas que estaban allí cuando Jesús estaba sufriendo, las personas que estaban con él a diario. Qué impactante entonces, que luego en la historia ya Cristo no está encarnado, presente con la gente, ya está transfigurado al mano derecho de Dios, pero está Juan todavía intentando enseñar al pueblo naciente cristiano qué significa esa gran obra de su mejor amigo. Y él escribe en 1 de Juan 4, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio
por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, dice Juan, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Ese amor de Dios, ese Dios que buscamos en la Cuaresma, ese Señor a lo cual estamos dirigiendo nuestro ayuno y oración, debe de tener un impacto tan profundo en nosotros que podemos declarar: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. En esos 40 días, quiero que aclaramos que el carácter de Dios es amor. Y nuestro andar con Dios es un andar que transforma nuestra forma de ser. Con nuestros niños cuando quieren un vaso de agua. Con las personas que nos mandan un texto que estamos seguros que fue ofensivo. Con las personas más de cerca y con nuestro Dios que está en relación con nosotros. Quiero terminar volviendo al currículum de los jóvenes. Yo creo que a veces las preguntas en los materiales elaborados para jóvenes son tan sencillos y tan profundos que llegan al grano mucho mejor. Una de las preguntas es: cuando nosotros sabemos que alguien nos ama, ¿qué cambia en nuestro comportamiento? Cuando usted sabe que tu mami o tu papi o tu amigo o tu hermano te ama, ¿qué cambia en tu comportamiento? Y cuando sentís que no te aman, que te rechazan, que te castigan, que te echan fuera, ¿qué cambia en tu caminar? Nosotros somos amados por Dios. Y nosotros sabemos amar no porque nosotros lo hacemos primero. Amamos porque Dios nos ha amado primero. Así que debemos de vivir en ese mismo amor. La pregunta que se hace a los jóvenes para terminar es lo siguiente: si usted sabe que Dios te ama, mi pregunta ahora es si cree que Dios le gusta pasar tiempo con usted. No solamente que te ama, pero si a Dios le agrada estar en tu presencia. Si Dios quiere estar con usted o solamente por obligación de amor y por ser Dios. ¿Cómo cambiaría nuestro andar ese Cuaresma si nosotros pensábamos que Dios quiere caminar con nosotros? Que Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Que Dios le agrada cuando estamos simplemente en su presencia. Hace un par de semanas, mi hija, que es adolescente, me bendijo en una forma que creo que hubiera perdido si no fuera por mi mamá. Conduciendo en el carro, en un momento, mi niña, que no es niña ya, mi joven, mi Sofía, me dice: mami, a mí me gusta pasar tiempo con vos. A mí me gusta pasar tiempo con vos. Imagínese si usted como hijo de Dios le dijera: Señor, a mí me gusta pasar tiempo con vos. Y como que fuera Dios mismo hablándome. Hace una semana atrás mi mami, me había dicho: Jennifer, no pierda la bendición que es que tu hija quiere estar con vos. No pierda la bendición que es que tu hija quiere estar con vos. Una semana después mi niña me está diciendo: mami, me gusta estar con vos. Mi pregunta para nosotros hoy día, en esos 40 días, a Dios
le agrada cuando estamos con Él. Y a Dios le llena cuando nosotros queremos estar en su presencia. Que nuestro ayuno, que nuestra oración, que nuestro caminar sea un proceso en lo cual estamos fortalecidos y transformados por un Dios que nos ama tanto, que da su vida por el mundo, y un Dios en los detalles que se acuerda de nosotros, aún en los momentos de gran necesidad.